En este segundo módulo abordaremos cómo podemos enseñar y aprender la historia. Y lo primero que debemos revisar es la manera como concebimos el hecho educativo. La dinámica dentro del aula generalmente está concebida desde una visión bancaria. El profesor llega al aula y comienza a administrar información, compartir conocimiento, asumiendo que el estudiante está allí en una posición pasiva en la que solamente deberá recibir la información que él le imparte. De esta manera, lo primero que debemos redimensionar es la interacción dentro del aula, asumiéndola como en dos direcciones. El estudiante está allí no solamente para recibir la información, la cultura y toda la experiencia histórica que tiene su profesor, sino también para aportar dentro de esa dinámica elementos valiosos, novedosos, espontáneos que nos van a hacer aproximarnos a la historia desde su propia perspectiva. En el año 42 de la era cristiana, Horacio establecería una de las frases más emblemáticas del pensamiento moderno: sapere aude, llegará de la pluma de Immanuel Kant. Y esta frase significa atrévete a pensar por ti mismo. Es la segunda recomendación que hacemos para cómo debemos enseñar y cómo debemos aprender la historia. Lo primero que debemos hacer es asumir que tenemos la capacidad crítica para aproximarnos al hecho histórico, obteniendo de él nuevas interpretaciones que quizás investigadores en el pasado no han podido lograr. No nos quedemos con la interpretación del hecho histórico que encontremos inclusive en fuentes reconocidas académicamente. Asumamos el hecho histórico en constante reconstrucción. La verdad histórica es una verdad que vamos construyendo día a día a través de nuestras investigaciones. Otra cosa que habría que hacer sería revisar la manera como nos aproximamos a la historia. ¿Recuerdas cómo la estudiabas en el colegio? Generalmente lo hacías por presidencias, por periodos históricos, muchas veces periodos históricos que para ti no tenían ningún significado. Y es que la vida y el desarrollo de la historia en su devenir no funciona por periodos con parteaguas que parece que podemos ubicar en años específicos o momentos específicos de la historia. Así como tampoco la historia de un país está determinada por la presidencia que dura 5 años y las acciones realizadas por los presidentes en el periodo mencionado. La historia está en todas partes y muchas veces debemos repensar los propósitos que nos planteamos en su estudio. La historia está en la literatura, está en el arte, en la música, inclusive en un álbum de fotos familiar. Lo que debemos hacer es buscarla. ¿Sabías otra cosa que debemos tomar en cuenta al estudiar o enseñar historia? El siglo en el que vivimos. No podemos asumir que la manera como nos enseñaron historia a nosotros será la misma forma que podamos utilizar en los ciudadanos de este tiempo. La tecnología nos va a suministrar herramientas muy útiles, variopintas y novedosas, a través de las cuales nos podemos aproximar a la enseñanza de la historia. El uso de visitas virtuales, la incorporación de Google Earth para poder aproximarnos a ciudades, las revistas virtuales, las bibliotecas digitales, necesariamente deben ser incorporadas en nuestra práctica cotidiana. No podemos seguir enseñando perdiendo el contexto del siglo XXI. Otro fundamento que no debemos olvidar es el papel que le vamos a conferir al estudio de la historia. Básicamente serían dos. En primera instancia, el papel de recopilar la memoria colectiva. Ciertamente estamos en un mundo globalizado donde cada uno de los ciudadanos son más bien ciudadanos universales. Sin embargo, la historia nos otorgará aquellos atributos que nos harán saber y comprender de dónde vengo, quién soy, de dónde no vengo y quién no soy. De esta manera, el estudio de la historia cumple hoy un papel fundamental, que es formar la identidad de los pueblos e ir configurando su memoria colectiva. Por último, y no por ello menos importante, hablaremos de uno de los elementos que decantará a los estudiosos de la historia de sencillamente aprendices del hecho histórico, y tiene que ver con la rigurosidad científica. Uno de los elementos que caracteriza a los estudiosos en la historia es el manejo verídico, científico que hacen de las fuentes en las que basan sus informaciones. Uno de los problemas que generalmente experimentamos
con la historia es que todo el mundo cree que sabe de ella, porque leyó la prensa, porque escuchó un programa de televisión o porque sencillamente miró un video en YouTube. Lo que nos va a decantar de ser detectives de la historia de sencillamente personas que lo comentan en su contexto cotidiano es el manejo de la fuente, con lo cual la rigurosidad en el manejo de las mismas es fundamental. De esta manera, cuando escojamos un objeto de estudio, los pasos que deberemos seguir son los siguientes. En primer lugar, hacer una búsqueda rigurosa de las fuentes a consultar en las cuales podamos obtener informaciones importantes, juicios valorativos, desde diferentes perspectivas del hecho histórico escogido. En segundo término, la generación de una hipótesis. Escoger una posible explicación para este hecho histórico que será la que orientará nuestro análisis. Y en tercer término, la aplicación de lo que en historia se conoce como el aparato crítico, que quiere decir el contrastar las fuentes y el hecho histórico estudiado con la fuente misma y el contexto en el cual se desarrolló. De esta manera, llegaremos a una interpretación de la historia que podrá tener diferentes caminos de interpretación. No vamos a tener una única valoración de un determinado hecho histórico, y es allí justamente donde la belleza de la investigación reside. No existe una única interpretación para los hechos históricos. Lo importante sí es que nuestro camino hacia esa interpretación se haga de manera rigurosa y haciendo uso del aparato crítico. Como pueden darse cuenta, son muchas y sencillas las acciones que podemos emprender para hacer del estudio y la enseñanza de la historia algo riguroso, sólido, pertinente y con una función específica dentro de nuestra sociedad. Solo hay que atreverse.